Buenos días chicos, vamos a continuar con nuestras clases, ayudados siempre por el uso de las fotocopias. En esta oportunidad vamos a ver producto tecnológico y proceso productivo. En las fotocopias, después de tecnología blanda, tenían esta que justamente tiene de título proceso productivo. Vamos a utilizar la primera parte y a partir de acá, que habla sobre el diagrama de flujo, ¿sí? Está acá. Esto no lo vamos a utilizar, no lo vamos a tratar en este momento. De la hoja siguiente, todo lo que tiene que ver con diagramas de flujo, de bloques, lo vamos a dejar de lado. Esta página también. Presten atención a los dibujos para poder ubicarse. De esta página nos vamos a saltear esto que tiene que ver con el gráfico, pero sí vamos a utilizar el texto aquí abajo que dice procesos productivos y producto tecnológico. Esta parte sí la vamos a utilizar y la vamos a explicar. De la hoja siguiente vamos a utilizar solamente lo de arriba, que es la continuación de la hoja anterior. Y la actividad que tiene que ver con este gráfico la vamos a saltear. Es decir, que tienen bastante para recortar en la fotocopia. Y de esta hoja vamos a utilizar la primera parte, ¿sí? Algunas de las actividades. Así que tendrán que prestar atención. Lo que tiene que ver con la energía, sus formas y sus fuentes, no lo vamos a utilizar. ¿Vamos? Si nosotros hacemos memoria cuando hicimos la actividad en clases sobre qué era un producto tecnológico, habíamos visto que tenía que ver con los bienes y los servicios. Los bienes, a su vez, se van a dividir en dos maneras: los bienes de consumo y los bienes de capital. Y para los servicios vamos a decir que todo servicio necesita de un bien que ayude a realizarlo. Para poder ejemplificarlo vamos a utilizar la fabricación del pochoclo. Entonces yo le voy a mostrar cuáles serían los bienes de consumo en primer lugar y cuáles después los bienes de capital. El bien de consumo, como dice su palabra, se consume en el momento en que lo estoy utilizando. Es decir, que tiene un único uso, una sola vez. Si yo voy a hacer pochoclo, necesito maíz, ¿sí? A ver si logran verlo. Estos granos de maíz, una vez que yo hice el pochoclo, se consumieron, se gastaron, no los puedo utilizar más, porque se transformaron, esa materia prima se transformó en otro producto que va a ser el pochoclo. Si yo pienso en el rocío vegetal, en la manteca o el aceite fluido para poder hidratar en la sartén donde lo voy a cocinar, entonces también eso que ya utilicé para hidratar la sartén se consumió, va a ser un bien de consumo. Y el azúcar, porque en mi caso me gustan dulces, ¿sí? Una vez que yo la coloque sobre el pochoclo o haga caramelo, entonces se consumió. Tienen un único uso. En cambio, la sartén donde yo lo voy a cocinar, la cuchara de madera con la que voy a revolver el pochoclo con el azúcar y el tupper donde yo lo voy a colocar, van a ser bienes de capital. Van a tener muchos usos, ¿sí? En reiteradas ocasiones y para diferentes elaboraciones o utilidades, ¿sí? Entonces, bien de consumo, un único uso. Bienes de capital son útiles, ¿sí? En muchas oportunidades. Para esto yo voy a necesitar de un servicio, ¿sí? Para poder lograr la transformación de ese grano de maíz en pochoclo. En este caso, los servicios que voy a utilizar van a ser dos. El uso de la energía eléctrica para poder iluminar el lugar donde voy a trabajar y a su vez el suministro de gas, porque necesito que ese grano de maíz levante de temperatura para que se transforme o se abra y se forme el pochoclo. Como dijimos, todo servicio necesita de un bien.
Si pensamos en el caso de la educación, que es un servicio, si estoy en el aula con ustedes, los elementos o los bienes que utilizarían sería básicamente el pizarrón y la tiza. En este caso que estamos utilizando una forma virtual, yo estoy utilizando como bien la computadora y estoy utilizando a su vez otro servicio, que es el suministro de energía eléctrica para poder tener la batería de mi computadora cargada y luego el servicio de internet para poder mandarles la clase en forma virtual, ¿sí? Ahora, en el caso de la industrialización, para obtener distintos productos tecnológicos, yo voy a pasar por 3 tipos de procesos productivos. El primario, que tiene que ver con esa materia prima, lo primero que obtengo. En este caso sería estos granos de maíz, ¿sí? Si yo tengo un campo y cosecho, ¿sí? Siembro maíz, a ver si logran verlo. Se me cayó uno. Qué difícil que es apuntar con esta cámara. Se me complica mucho. Bueno, si yo pienso en ese grano de maíz que ahora no logro que la cámara lo tome, ahí está. En el momento que tengo el campo, sembré la semilla, esperé, coseché los granos, eso pertenece al proceso productivo primario. Es la extracción de productos de la naturaleza, ¿sí? Si yo voy a pensar que hay un primario, también hay un secundario. Y en este caso ya tiene que ver con la transformación de esa materia prima en otro producto elaborado, ¿sí? ¿Qué pasa? El grano de maíz yo lo propuse ahora para transformarlo en pochoclo. ¿Es lo único que puedo hacer? No. Si pensamos en la industria, con el maíz puedo obtener harina de maíz, que es la famosa polenta. Si en lugar de la harina obtengo solamente el almidón, obtengo la maicena, el almidón de maíz. Si pienso en el aceite, ¿sí? Se hace aceite de maíz, así como de girasol o de soja, ¿sí? Entonces fíjense que tiene una misma materia prima, diferentes utilidades. Si vamos al caso concreto de nuestra producción de pochoclo, el grano de maíz, ¿sí? Ahí lo estoy haciendo sonar. El grano de maíz es la materia prima, que como ya fue transformada, imaginemos, este no es el caso, pero imaginemos que esto es rocío vegetal de maíz, ¿sí? Esto también es una materia prima para esta producción, porque me va a ayudar a fabricar el pochoclo que yo quiero, ¿sí? Entonces, los procesos productivos pueden ser varios para un mismo producto. En el ejemplo de la fotocopia les habla del pan, ¿sí? El trigo forma la harina el pan, y el pan a su vez puede transformarse en un budín de pan, ¿sí? Puede sufrir varios procesos productivos secundarios. Y tanto para el primario como para el secundario, yo voy a necesitar seguramente del terciario. El terciario tiene que ver con los servicios. Si yo coseché ese campo con el maíz y lo llevo a procesar, voy a necesitar un transporte. Ese transporte corresponde al proceso productivo terciario. Vamos a mostrar y a explicar este cuadrito. Todo proceso productivo necesita de insumos, ¿sí?, que lo inicien. Para eso vamos a clasificar esos insumos en 3, como lo muestra acá, ¿sí? La información, los materiales y la energía. La información en el caso de la elaboración del pochoclo va a ser la receta. Los materiales van a ser todos esos bienes que yo voy a utilizar, ¿sí?, que ya mencionamos antes: el sartén, el aceite, el azúcar, el grano de maíz, ¿sí?, apto para pochoclo. Van a ser entonces los materiales, ¿sí? Y la energía
En este caso va a ser calórica, va a ser el gas, para lograr esa transformación de la materia prima al producto elaborado. Una vez que yo tengo todo eso, los productos, ¿sí? La materia prima, con la ayuda de los materiales y de la energía, pasa por diferentes procesos productivos, distintas operaciones. Para nuestro caso, va a ser la selección del grano que voy a utilizar, la cantidad, voy a tener en cuenta precalentar la olla o el sartén que voy a utilizar en este momento, ¿sí? Entonces voy a tener que pasar por diferentes etapas para esa producción. Si yo coloco el grano de maíz con el azúcar en el tupper, ¿sí? No pasa nada, no hay una transformación, ¿sí? Entonces, en un proceso productivo voy a tener esos pasos ordenados para lograr el producto elaborado. Una vez que yo termino esas etapas, termino las distintas operaciones, obtengo el producto. Y el producto va a ser el producto que yo quiero, el producto elaborado, en este caso el pochoclo, pero también voy a tener desechos. Siempre voy a tener un desecho, ¿sí? No todos los granos de maíz van a reventar y se van a transformar en pochoclo. Ahí estoy teniendo un desecho. Cuando yo coloque el azúcar, no todo el azúcar se va a pegar al pochoclo. Entonces, el azúcar que me quede suelta en la fuente está generando un desperdicio, ¿sí? Referido a la producción del pochoclo, podemos retomar la división de la tecnología blanda y la tecnología dura. Si yo estoy escribiendo la receta, los pasos a seguir para la elaboración del pochoclo, estoy haciendo un proceso de pensamiento, un proceso racional, ¿sí? Que corresponde a la tecnología blanda. En el momento que yo decido, ¿sí? Si voy a guardar después el pochoclo en bolsas de nylon o en bolsa de papel, es una elección que estoy haciendo, corresponde a la tecnología blanda. Si yo me pongo a escribir las condiciones de higiene para la elaboración, por ejemplo, usar gorrito por el tema del pelo, ¿sí? Con el delantal, una cuestión de higiene, entonces esto corresponde a la tecnología blanda. En el momento que yo empiezo a trabajar para la producción del pochoclo, entonces estoy llevando adelante todos los pasos correspondientes a la tecnología dura. Recuerden que la tecnología blanda tenía que ver con los artificios, ¿sí? Con lo racional, con ese proceso previo, ¿sí? A la producción en sí misma. La elección de la persona, cuándo hacerlo, en dónde, ¿sí? Son las decisiones que yo voy a tomar. El proceso en sí mismo tiene que ver con la tecnología dura. Entonces, acá podemos retomar conceptos que ya habíamos visto y que a lo mejor no nos quedaron muy claros y con este ejemplo se nos puede facilitar la situación. Yo ahora voy a poner la pausa y voy a ir hasta la cocina para fabricar el pochoclo y poder continuar así con el video y la clase. Bueno, para nuestro ejemplo ya tenemos el fuego encendido y lo que vamos a hacer ahora, les decía, y lo que vamos a hacer ahora es colocar el rocío vegetal sobre la sartén para ponerlo a calentar. Lo pongo sobre el fuego, ¿sí? Lo tapo un chiquitito para que levante calor, ¿sí? Que levante temperatura. Y después voy a colocar en una capa, ¿sí? El maíz pisingallo, que es la variedad que se utiliza para el pochoclo. Esto lo voy a tapar nuevamente. Y cuando empiece a calentarse, se van a empezar a escuchar como explosiones, que es justamente cuando el grano de maíz revienta y se empieza a formar
el pochoclo. Ahí de poquito se empieza a escuchar cómo empiezan a reventar los granos de maíz, ¿sí? Para formar el pochoclo. Si yo sacara la tapa ahora, saltaría el pochoclo, ¿sí? Vamos a esperar y cuando no escuchamos más que están reventando, entonces es porque ya todos los granos o todo lo que estaban en condiciones de poder abrirse, se abrieron. Y el resto entonces iban a formar la parte del desperdicio de nuestra producción. Yo les voy a mostrar ahora, esto no se hace obviamente, cómo se van formando, se empezaron a formar nuestros pochoclos, ¿sí? Lo vamos a dejar, porque todavía faltaba una buena cantidad de granos de maíz que reventaron. Mientras tanto le pongo la pausa. Ya cada vez están sonando menos, así que deben ser pocos los granos que les falte terminar de reventar. Si abro para mirar, fíjense ya la cantidad que tengo, ¿sí? Con respecto a todo lo que faltaba que se abrieran.